La apoptosis se denomina también muerte celular programada y consiste en una serie de procesos moleculares que provocan la muerte de la propia célula. Es una especie de suicidio celular que se produce en los organismos pluricelulares. La apoptosis es un mecanismo genéticamente regulado, dependiente de energía, cuya función es eliminar células innecesarias o anormales. Por ejemplo, en los seres humanos, en la morfogénesis de órganos y tejidos durante el desarrollo embrionario, la apoptosis elimina las células innecesarias, como aquellas de las masas interdigitales cuando se desarrollan las manos y los pies, lo cual da por resultado la forma final de los dedos. En personas adultas, la apoptosis se encarga de eliminar células que han sido dañadas irreversiblemente, por ejemplo, las células infectadas por virus y aquellas potencialmente cancerosas. Se conocen diferentes vías bioquímicas que activan el inicio de la apoptosis. Esencialmente, la vía extrínseca o mediada por receptores y la vía intrínseca o mitocondrial. Esto significa que la señal para iniciar la apoptosis puede provenir del entorno celular o de la célula misma. Sin embargo, al final ambas vías convergen en la fase de ejecución de la apoptosis, un proceso molecular mediado por enzimas llamadas caspasas. 1. Vía extrínseca o mediada por receptores. La vía extrínseca utiliza señales extracelulares para inducir la apoptosis. Algunos ejemplos de estas señales incluyen pérdida de factores de crecimiento, disminución de los niveles de oxígeno y radiaciones. Esta vía se desencadena tras la unión de ligandos a receptores específicos que pertenecen a la familia del factor de necrosis tumoral. Algunos de estos ligandos incluyen el ligando Fas, el ligando inductor de apoptosis relacionado con el TNF, y el factor de necrosis tumoral, que colectivamente se denominan ligandos de muerte. Por su parte, los receptores son proteínas transmembrana e incluyen receptor FASR, TNFR1, DR3 y DR4, entre otros, que en conjunto se conocen como receptores de muerte. Aquí describiremos el proceso con el ligando FASL y su receptor FASR. El proceso es así. La vía extrínseca empieza cuando el ligando FASL se une al dominio extracelular del receptor FASR. Esta unión produce cambios conformacionales en el receptor que consisten en la agrupación de 3 o más moléculas de FASR. A causa de esta agregación, los dominios intracelulares de estos receptores agrupados se unen a una proteína adaptadora llamada FAD. A continuación, la proteína adaptadora se une a la procaspasa 8, la cual entonces experimenta un cambio conformacional y pasa a su forma activa de caspasa 8. El complejo formado por el receptor FASR, el adaptador FAD y la procaspasa 8 se conoce como complejo de señalización inductor de muerte o DISC. Este complejo desencadena la fase de ejecución de la apoptosis al activar las caspasas 3, 6 y 7. Dos, vía intrínseca o mitocondrial. Las señales internas para producir la apoptosis, tales como daño irreparable al ADN, hipoxia, concentraciones extremadamente altas de calcio citosólico y estrés oxidativo severo, activan la iniciación de la vía intrínseca de la apoptosis.
Por tanto, en este caso, las señales provienen del interior de la propia célula. La ruta general de la vía intrínseca de la apoptosis está regulada por miembros de la familia de proteínas BCL2, tales como BH3, BAX y BAC. El proceso es así. Las señales apoptósicas dan como resultado la sobreregulación de las proteínas BH3 presentes en el citoplasma celular. Estas proteínas detectan dichas señales, se desplazan hacia la membrana externa de la mitocondria y activan a las proteínas proapoptósicas BAX y BAC. Una vez activadas, las proteínas BAX y BAC se unen y causan la permeabilización de la membrana externa mitocondrial, que entonces permite la liberación de factores proapoptósicos del espacio intermembranoso mitocondrial al citoplasma. Los principales de estos factores son 1. Citocromo C, 2. Factor inductor de la apoptosis o AIF, 3. Segundo activador de caspasas derivado de la mitocondria o SMAC y 4. Proteína de unión al IAP directo con bajo punto isoeléctrico o diablo. La más relevante de estas moléculas es el citocromo C, que se une al factor de activación de la proteasa apoptósica 1, APAF1, y a la procaspasa 9 para formar un complejo llamado apoptosoma. Dentro del apoptosoma, la procaspasa 9 se convierte en su forma activa, la caspasa 9, que a su vez activa las caspasas ejecutoras 3, 6 y 7. Por su parte, el conjunto de proteínas SMAC-diablo promueve indirectamente la apoptosis al bloquear la acción de las proteínas inhibidoras de la apoptosis IAP. Al final, como se puede ver, tanto la vía extrínseca como la intrínseca estimulan la fase de ejecución de la apoptosis. Ambas vías convergen a nivel de la activación de la caspasa 3. Las caspasas son enzimas proteolíticas que normalmente residen como precursores inactivos dentro de la célula, pero se activan a través del proceso de iniciación de la apoptosis y conducen directamente a la muerte celular. Las principales enzimas ejecutoras son las caspasas 3, 6 y 7, que rompen las cadenas de aminoácidos en lugares donde se encuentra el aspartato. La fase de ejecución de la apoptosis es así. 1. El núcleo se deshidrata y contrae. La cromatina se condensa y el ADN se fragmenta en trozos equivalentes a 200 pares de bases. 2. El citoplasma se deshidrata. 3. Las mitocondrias pierden su capacidad de producir energía. Los demás organelos son fagocitados directamente, sin lisis. 4. En la membrana plasmática, la fosfatidilcerina pasa de la capa interna a la externa, en donde es reconocida por los fagocitos. Y 5. Los residuos producidos son rodeados por trozos de membrana plasmática y se forman fragmentos pequeños, llamados cuerpos apoptósicos, que resultan fagocitados. El proceso de apoptosis dura entre 30 y 60 minutos en células en cultivo. Debido a que en la apoptosis no hay liberación de sustancias intracelulares al medio extracelular, no se presentan procesos inflamatorios. Los cuerpos apoptósicos son digeridos por macrófagos y células epiteliales circundantes. La fosfatidilcerina funciona como marcador específico para la fagocitosis. La desprogramación de la muerte celular provoca enfermedades por exceso de actividad apoptósica o por resistencia a la apoptosis. El exceso favorece, por ejemplo,
enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. La resistencia, a su vez, provoca tumores benignos y malignos. La necrosis es un proceso de muerte celular causada por un daño traumático o por la exposición a toxinas. Es un proceso pasivo que no requiere energía en forma de ATP. En la necrosis hay pérdida aguda de la regulación y el funcionamiento de la célula, lo que conlleva un proceso osmótico desmesurado y finaliza con la lisis de la membrana plasmática, liberando el contenido intracelular. Este fenómeno lleva a las células vecinas también hacia la muerte y atrae, al mismo tiempo, a las células inflamatorias, lo que hace que en las áreas donde se observan células necróticas sea frecuente encontrar nuevas células que desarrollan ese tipo de muerte celular, además de originar una reacción inflamatoria y una cicatriz fibrosa que deforma el tejido y el órgano afectado.